Bueno, ahora sí. Entonces, pues, como estaba diciendo, y como ahora vimos, realmente las estadísticas mundiales nos hablan que el cáncer de pulmón es un tumor bastante frecuente en muchos países, pero a nivel de mortalidad es el tumor que más muertes tiene. Como ustedes pueden ver ahí, lo que es la barra azul es lo que es incidencia y la barra roja es mortalidad, y casi que son muy parecidas, son muy iguales. ¿Y eso qué nos dice? Que básicamente estamos nosotros diagnosticando casi el mismo número de pacientes que se nos están muriendo. Y eso es muy diferente a lo que ocurre, por ejemplo, en la primera parte, ¿verdad? Donde está cáncer de mama, en donde son muchísimas las pacientes que se diagnostican, pero no así las pacientes que fallecen. ¿Y esto qué nos dice? Que probablemente en cáncer de mama hemos hecho una mejor labor, un mejor trabajo, dándole a las pacientes un mayor tiempo de vida, una mayor cronificación de la enfermedad, cosa que en cáncer de pulmón, por ejemplo, hasta el 2008, en donde estas estadísticas realmente no habíamos tenido esa suerte. Y esto es lo que ha venido pasando en cáncer de pulmón. Realmente hemos venido cambiando la evolución de la enfermedad. Después de 1970, con la incorporación de quimioterapias y algunas terapias blanco después del 2000, pues realmente ha venido cambiando, en donde ya tenemos sobrevida libre de progresión por encima de los 12 meses, cosa que en 1970, 80 pues era casi increíble. Entonces realmente pues se ha venido haciendo la labor, todavía no hemos logrado lo mejor, pero realmente hemos venido entendiendo la enfermedad poco a poco. Y ahora se habló un poco de lo que es las diferentes histologías que se tienen en lo que es cáncer de pulmón de células no pequeñas, y se ha venido entendiendo que realmente son diferentes. No es lo mismo tener un cáncer de pulmón de células escamosas a un cáncer de pulmón tipo adenocarcinoma. Realmente estos se comportan diferente a nivel de lo que es la clínica, a nivel de lo que es la evolución, y estos son datos de Costa Rica, donde vemos que realmente el adenocarcinoma tiene una evolución mucho más benigna que un cáncer, por ejemplo, de células grandes o un carcinoma epidérmico. Entonces, realmente para el cáncer de pulmón, probablemente yo considero que es el tumor que realmente ha cambiado, o ha hecho que cambiemos un poco lo que es el abordaje a nivel de grupo multidisciplinario. Porque realmente esto es lo que nosotros tenemos. Ahora ya vemos al paciente, tomamos la biopsia, y después ya a través de los diferentes estudios que le hacemos a esta biopsia, pues podemos seleccionar el mejor tratamiento que podemos brindarle al paciente. Conocemos esto ahora, sabemos que a nivel de lo que es el adenocarcinoma del pulmón, que más o menos es un 50, un 70% de todos los cánceres de pulmón de células no pequeñas, tenemos alteraciones moleculares ya identificadas, tenemos genes conductuales que nos llevan a lo que es la producción del tumor, tenemos lo que es el KRAS, que es el más frecuente, más o menos un 30 al 40%. Realmente el problema del KRAS es que sabemos que existe, sabemos que es el más frecuente, pero por el momento no tenemos ningún tratamiento que sea dirigido contra esta anomalía. El EGFR pues realmente ocurre entre un 15 y un 25%. Tenemos ya 3 medicamentos que van a estar en contra de este gen conductual, y más recientemente lo que es la translocación del ML4-ALK, que ocurre más o menos entre un 3 a un 7%, y ya más recientemente se han venido encontrando algunas otras alteraciones, que ya hay estudios clínicos que están dirigiendo medicamentos contra estas alteraciones, pero todavía tenemos alrededor de un 40% que no conocemos. Todavía hay muchos pacientes que se quedan sin encontrarse ese gen conductual que les lleva a la aparición del tumor. Entonces realmente cuando nosotros vemos un paciente, nos llega el paciente a la clínica, ¿cómo podemos ir dirigiendo, cómo podemos ir encontrando la mejor forma de tratar al paciente? Entonces este es el esquema que nosotros utilizamos
utilizamos, nosotros tenemos que diferenciar entre un paciente que viene con un tumor escamoso y un no escamoso. Esto básicamente pues va a dividir. El escamoso actualmente no tenemos nada dirigido, entonces lo que utilizamos es quimioterapia. En muchos lugares la quimioterapia preferida es la gemcitabina más un platino, pero en escamoso sí tenemos varias opciones. Podemos analizar lo que es la mutación del EGFR y también de lo que es la translocación del ALK. Si esto viene negativo y no encontramos una translocación, pues utilizamos quimioterapia. En muchos lugares utilizan el bevacizumab más quimioterapia, en otros lugares pues está más aceptado a lo que es la utilización del pemetrexed más un platinado. Pero si encontramos una mutación del EGFR, pues utilizamos algunos de los 3 medicamentos aprobados. Aquí en la región únicamente tenemos el erlotinib, en muchos otros lugares pues se tiene el gefitinib y también actualmente en Estados Unidos el afatinib. Y para lo que es la gente translocacional, pues tenemos el crizotinib. Pero ¿qué es importante aquí? Necesitamos realmente una buena biopsia. Eso es fundamental para nosotros definir realmente y ofrecer al paciente la mejor terapia. ¿Por qué? Porque actualmente lo que tenemos es esto. Tenemos que podemos hacer la mutación sobre el EGFR o sobre el ALK, pero ya estamos teniendo información de otros sitios en donde ya necesitamos ir encontrando, por ejemplo, a nivel de escamoso. A nivel de escamoso ya se han venido encontrando algunas otras mutaciones que están ya identificadas y probablemente van a ser blanco molecular en un futuro. Y como les dije, tenemos todavía un gran porcentaje de pacientes que no sabemos el tipo de mutación, no sabemos el tipo de alteración conductual que está llevando y que eso probablemente en el futuro pues, nos va a ser necesario. Y para tener toda esta información pues, necesitamos la mejor biopsia posible. Para ir entrando a lo que es el gen de la translocación ALK, pues realmente es una fusión de 2 genes, de lo que es el ML4 y el ALK, que se localizan a nivel de lo que es la cromosoma 2. Esto realmente pues lo que hacen es que se rompe lo que es el ML4 en diferentes sectores y lo que es la porción del ALK siempre en el mismo sector y se unen. Entonces producen diferentes alteraciones que van a llevar sobre todo a lo que es la mutación de la producción de una proteína que a la postre pues, va a llevar a la producción del tumor. Este es un estudio muy interesante que fue inicialmente el que que trajo a cotación lo que es la importancia del ML4 ALK en cáncer de pulmón. Es un estudio por el Dr. Soda, que fue un estudio en donde él identificó la mutación y entonces él identificó y logró hacer que estos ratones que tuvieran la mutación pues realmente desarrollaran un tumor. Ahí no se ve muy bien, pero donde está el recuadro rojo es aquel ratón que realmente desarrolló por tener la mutación. En el mismo estudio por el Dr. Soda, pues él valora 75 pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas, donde él encuentra que más o menos un 6.7% de los pacientes que él identificó pues tenían la alteración del ALK. Él encontró o describe que es una mutación excluyente de lo que es el EGFR y exactamente específico para cáncer de pulmón de células no pequeñas, pacientes con cáncer con leucemia pielocítica aguda, pacientes con linfoma no Hodgkin, cáncer gástrico, pacientes con colorectal, todos fueron negativos. No solamente eso, sino también hay estudios posteriores que no se han encontrado tampoco con mucha frecuencia a nivel de tumores gastrointestinales o a nivel de cáncer de mama. Entonces realmente esto fue lo que se hizo en ese estudio. Se identificó por medio de una RT-PCR la ocurrencia de este gen de translocación y entonces esto se identificó que era excluyente de lo que es la mutación del EGFR. También se vio que era excluyente de lo que es la mutación del KRAS y estos pacientes también se identificaron que probablemente estaban relacionados a pacientes que no eran fumadores. Estos son los diferentes tipos de mutaciones que podemos tener. Los dos primeros, los que tenemos arriba son los más frecuentes, que más o menos son más del 50-55%.
pero realmente podemos tener un sinnúmero de mutaciones que podemos obtener. Realmente, al menos estas que están aquí identificadas, pues sí tienen la misma efecto, tienen la misma producción de proteína y tienen la misma asociación a tumores. Esto es un cuadro que tiene mucho dato. Lo único que quería decirles es que realmente la frecuencia de mutaciones van a cambiar. No es lo mismo pacientes asiáticos que pacientes europeos, pacientes de Norteamérica y probablemente pacientes latinoamericanos. ¿Okay? Entonces esto realmente es algo que ha cambiado. A nivel de lo que es asiáticos es mucho más frecuente que a nivel de lo que es pacientes europeos. En nuestra región ahora, para el próximo Congreso Mundial, vamos a presentar un trabajo de varios países que nos unimos para ver la frecuencia, y más o menos ronda un 4.5%. ¿Cuáles son las características epidemiológicas de estos pacientes? Porque a veces es importante identificar estos pacientes para tratar de tener una idea de qué es lo que va a suceder o qué es lo que vamos a tratar ellos. Pues realmente hombres y mujeres podemos encontrarlos por igual. Generalmente se ven pacientes jóvenes, pacientes menores de 50 años, sobre todo en no fumadores y sobre todo en adenocarcinomas. Y esto es algo importante que la doctora Shaw pues publicó. Son datos epidemiológicos asociados a esta translocación, pero esto es algo importante, que no es exclusivo. O sea, podemos tener pacientes perfectamente que son fumadores y que van a tener el gen de translocación. Y esto, o sea, lo importante aquí es tratar de identificar a aquellos pacientes y llegar a un acuerdo de cuáles son los pacientes que vamos a enviar para la valoración de la mutación. Esto es lo que sucede entonces con lo que es el gen de la translocación. Va a llevar a la producción de una proteína que va a estimular diferentes vías de señalización, que a la postre lo que van a llevar es la sobrevida y la proliferación celular. Entonces esta es la vía de señalización que utiliza la translocación del ML4AL para llevar a la oncogénesis. Para lo que es estudios diagnósticos, esto no me voy a meter mucho. Hay tres formas de identificarlo. Inicialmente se hizo por RT-PCR, después se hizo por FISH y posteriormente se está tratando de correlacionar lo que es la inmunohistoquímica, que es un método mucho más barato y entonces probablemente va a ser muchísimo más global. El FISH actualmente es el método diagnóstico que se aprueba para lo que es esto. Básicamente lo que se detecta son sondas anormales específicas por medio de una sonda fluorescente, y entonces se utiliza este tipo de sonda, que es realmente la que aprobó la FDA inicialmente junto a la aprobación del crizotinib. Es la sonda que está aprobada para lo que es la utilización y la identificación de la translocación. Y básicamente lo que vemos es esto. Lo que vamos a ver en pacientes que tienen una alteración es una separación de dos señales, una que es de color rojo y otra que es de color verde. Cuando están separadas en más de un 15% de las células, es que consideramos al paciente que tiene una translocación. Cuando están juntas o se sobreponen es cuando consideramos que es una señal negativa y el paciente no tiene la mutación. Entonces básicamente cuando sabíamos o se encontró a nivel del 2007 este tipo de alteraciones, pues realmente empezaron a haber diferentes productos que se trataron de utilizar para tratar de detener esta señalización producida por la translocación. Y el crizotinib es uno de estos medicamentos. Inicialmente fue sintetizado como un inhibidor MET, que eso pues ya se vio que probablemente era bastante potente, pero era muy poco soluble y tenía un alto aclaramiento metabólico. Entonces realmente lo que se encontró de este medicamento es que inhibía lo que es la fosforilación y el crecimiento del modelo tumoral, y entonces así inhibía y lo que hacía era parar y detener esta proliferación celular de estos pacientes que tenían o de estos modelos que tenían esta alteración, además de que inducía la apoptosis en células o en modelos con esta translocación. Realmente hay diferentes estudios. Voy a ir uno por uno muy brevemente. Lo que es el fase 1 es un estudio realmente iniciado en 2006, 37 pacientes con diferentes tipos de cáncer, un estudio multicéntrico realmente que tenía dos partes. La primera parte era para valorar realmente la dosis que se quería tener,
La segunda parte era para ver la interacción que había con comidas y también con el efecto a nivel del citocromo P450. En este estudio básicamente lo que se encontró es que la dosis habitual o la dosis mejor tolerada era de 250 miligramos 2 veces al día. Y esta por ende fue la dosis que se utilizó para los estudios posteriores. El primer paciente que utilizó el crizotinib fue un paciente que inició el tratamiento el 26 de diciembre del 2007. Esto fue en Boston, en el Massachusetts General Hospital. Fue un paciente de 49 años, no fumador, que tuvo una respuesta clínica dramática, pero tuvo que quitarse el medicamento por una elevación de enzimas hepáticas. El segundo paciente también fue de Israel, fue también en un hospital en Boston en el 2008. Un hombre de 30 años no fumador presentó una enfermedad estable durante varios meses. Básicamente lo que demostró este estudio fase 1, aunque lo que se quería, lo que se buscaba era realmente llegar a una dosis, identificar la dosis más habitual, pues encontró que 7 pacientes tuvieron una respuesta de 10 pacientes que se trataron. 3 fueron progresivos, entonces realmente fue un medicamento que se consideró apto para pasar a un estudio fase 2. El estudio estudio fase 1 también tuvo una otra parte, digámoslo así, en donde ya se incluyeron muchos más pacientes y en donde hubo una respuesta global de un 57%. Este es un gráfico de cascada donde podemos ver ahí que las barras que están por debajo del cero son pacientes que tuvieron una respuesta. Realmente este tipo de gráficos, pues uno pocas veces lo ve en oncología, y esto realmente fue lo que ha llevado a la continuación de estudios, ya sea fase 2 y fase 3. Esto realmente fue justificado por lo que es la sobrevida global. Entonces esto pues dio pie a lo que es el estudio fase 2. Inicialmente diseñado fue un estudio abierto que lo que incluía era únicamente pacientes con la translocación celular que habían ya progresado a al menos 2 líneas de tratamiento. Realmente se puede incluir un número importante de pacientes considerando la influencia, digamos, de esta mutación, y realmente fueron randomizados o obtenidos de 12 países, 136 pacientes que fueron evaluados para seguridad, 76 para respuesta tumoral, con una edad media de 52 años. Como vemos, la gran mayoría de pacientes son pacientes jóvenes que van a tener esta translocación. 68% no fumadores, es decir, un gran número de pacientes eran fumadores en este estudio, y esto no quiere decir que no son pacientes que puedan tener la mutación. Realmente los resultados fueron presentados y publicados posteriormente. 88% de los pacientes tratados después de una mediana de 9 meses pues habían tenido respuesta. 41 de 76 pacientes con una disminución del más del 30% del volumen tumoral. Son pacientes, recordemos, politratados que han tenido al menos 2 líneas de tratamiento previas, y entonces esto pues realmente era una buena noticia cuando teníamos este tipo de alteraciones. Esto también es una comparación de lo que es la respuesta digamos global de 2 estudios, uno de 119 pacientes que fue una respuesta global de más o menos 61%, y el profile, el 1005, que es el estudio fase 2, también de un 50%. Ahora esto llevó a lo que es el estudio fase 3, que es el estudio más recientemente publicado este año. Es un estudio que lo que compara es el crizotinib versus pemetrexed o docetaxel en segunda línea en pacientes con adenocarcinoma de pulmón y que tengan este rearreglo del ALK. El objetivo primario de este estudio era la sobrevida libre de progresión, pero también tenía otros objetivos que ahora vamos a ver, y únicamente se realizó a nivel de los Estados Unidos. Este es lo que es el esquema de tratamiento, el esquema del estudio. Básicamente, pues como les dije, eran randomizados a recibir crizotinib a la dosis que se había llegado, 250 miligramos 2 veces al día, o recibir pemetrexed o docetaxel, que es un esquema de tratamiento para segunda línea pues bastante aceptado alrededor del mundo.
la sobrevida libre de progresión, pero también teníamos secundarios como lo que es la respuesta objetiva, lo que es la sobrevida global, la seguridad, y lo que es también lo que ellos llamaban lo que era el reporte de pacientes de acuerdo a lo que es la sintomatología. El reclutamiento se hizo entre el 2010 y el 2012, solo 2 años. Realmente se randomizaron 347 pacientes, 173 pacientes para el brazo de crisotinib, 174 para el brazo de quimioterapia, 57 de los cuales recibieron pemetrexed. La duración, digamos, mediana en ciclos para crisotinib fue de 11 ciclos, para quimioterapia fue de 4. Las características fueron realmente bastante similares, no hubo ninguna diferencia significativa entre ambos brazos. El objetivo primario de lo que es el estudio fue estadísticamente significativo, con una P menos de 0.001, que esto pues realmente es importante en este tipo de pacientes. Los resultados realmente, pues como vemos, tenemos una respuesta objetiva de un 65% de pacientes con crisotinib, y de quimioterapia alrededor de un 20%. Aquí tal vez lo más llamativo y lo más importante es ver que el 65% de los pacientes con esta translocación con el medicamento, con el crisotinib, tuvieron una respuesta parcial. O sea, realmente es un número bastante importante de pacientes que tuvieron una respuesta con el medicamento. Cuando vemos lo que es el forest plot, realmente los subgrupos todos favorecieron a lo que es la utilización del crisotinib, sin importar si era, por ejemplo, mayor o menor de 65 años, sin importar si era fumador o no, sin importar si tenía o no un adenocarcinoma. Esto es lo que es el análisis interino de lo que es la sobrevida global. Esto fue presentado en ESMO. Este es por lo menos lo último que tenemos en sobrevida global. Las curvas aquí se están sobreponiendo, pero esto es muy importante. El hecho de que 64% de los pacientes que habían recibido inicialmente quimioterapia, después recibieron crisotinib. Entonces, pues, realmente esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. La sobrevida, pues, realmente se sobrepone, pero la gran mayoría de pacientes que recibieron quimioterapia inicialmente, como tenían ya la translocación, tuvieron el beneficio de recibir eso. Eventos adversos, esto es algo importante. Uno de los eventos adversos que hemos visto con este medicamento son los desórdenes visuales. Realmente, a nivel de los países del hemisferio norte, pues reportan los pacientes que ellos lo que ven son como que se estuviera nevando, a veces lo que ven son como lucecitas, y a veces lo que ven también es como que se quiebra la imagen. Digamos que ellos están viendo, por ejemplo, algo y ellos sienten como que la imagen se quiebra. Eso fue importante, más o menos en un 60% de todos los pacientes, pero realmente ningún paciente con grado 3, grado 4. Diarrea también, 60%, pero sin llegar a ser clínicamente importante para el paciente. Tenemos también náusea, elevación de lo que es las transaminasas, que esto probablemente es de las cosas que más nos restringen a la hora de continuar un paciente con crisotinib, y el edema también, que llega a ser importante. Pero realmente vemos que lo que es grado 3, grado 4 solamente son lo que es la elevación de transaminasas, que sí llega a ser importante, más o menos un 27%. Pero esto es importante, realmente cuando nosotros damos a un paciente un medicamento en este tipo de condiciones en donde el paciente tiene una enfermedad incurable, lo que nosotros buscamos es mejorar la calidad de vida, mejorar los síntomas que está teniendo el paciente. Entonces realmente cuando se utilizó el medicamento, se mejoró los síntomas que estaba teniendo el paciente, lo que es la tos, disnea, fatiga, alopecia, insomnio y también dolor. Entonces todos estos fueron estadísticamente significativos, y cuando vemos lo que es la calidad de vida de los pacientes, también hubo una mejoría en favor de lo que es el crisotinib para lo que es la calidad de vida global, la actividad física, actividad emocional, etc. Hay otro estudio también que está corriendo. Este es un estudio en primera línea, que esto también estamos esperando a ver. Actualmente el estudio, como les dije, el estudio Profile, el MIL7, es un estudio de segunda línea, pero esto dio realmente pie a que la FDA aprobara en
una forma muy general. Ellos lo que ponen ahí es que se tratan pacientes que han sido con enfermedad incurable, que tengan un cáncer de pulmón de células no pequeñas y que expresen lo que es la alteración de la translocación ML4-ALK, y esto pues a la postre es lo que como lo está aprobado. Y esto les voy a presentar únicamente, este es el primer caso que tuvimos en Costa Rica, que logramos iniciar la terapia. Es una femenina de 42 años, ella trabaja en una oficina de banco, muy activa, realizaba ejercicio habitualmente, sin antecedentes personales patológicos y no patológicos, realmente así es la gran mayoría de pacientes, no historia de fumado, ni ella ni gente de su alrededor. Inicia con un dolor torácico ocasional de intensidad leve desde marzo del 2012. Realmente ella lo que dice era que muy de vez en cuando lo tenía y que eso pues no le daba importancia. Ya para noviembre del 2012 inicia con una tos seca ocasional, sin asociar hemoptisis, pero poco a poco que fue en aumento. Ya para diciembre del 2012 inicia con una disnea de grandes esfuerzos, y ahí ya ella no podía, normalmente ella jugaba fútbol, que era con el ejercicio que ella hacía, y ya para este momento pues le costaba. No asociaba pérdida de peso, no asociaba pérdida de apetito, ni otro síntoma adicional. Consulta en un hospital regional, un hospital de Heredia, allá en Costa Rica, donde se le realiza una radiografía de tórax que documenta un derrame pleural derecho. Se le hace un TAC de tórax el 17 de diciembre del 2012 que habla de una masa paracardíaca derecha, derrame pleural derecho y una tasa de adeenopatías mediastinales de hasta 1.5 centímetros. Se le realizan otros tipos de estudios donde realmente no se documenta nada anormal. Y una biopsia de pleura para diciembre del 2012 fue positiva por un adenocarcinoma. Se le hizo una inmunohistoquímica que hablaba de un TTF1 positivo, CK7 positivo y ahí, SK20 negativo. Este es el resultado de lo que es la patología y la inmunohistoquímica. Ellos realmente pues hicieron la inmunohistoquímica para corroborar el diagnóstico de un adenocarcinoma del pulmón. Para enero del 2013, recordemos que fue en diciembre, entran lo que es los días festivos, navidades y demás, entonces a veces es complicado hacerlo. Se le hace un gamma óseo el 4 de enero, que fue negativo por enfermedad metastásica, y un TAC de abdomen, que también fue negativo por enfermedad metastásica. Entonces, el diagnóstico final para ese momento era un adenocarcinoma del pulmón de estadio 4 por un derrame pleural maligno. Entonces, volvemos a este esquema. Realmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues realmente sabíamos que no es escamoso, entonces aquí no eliminamos, era una paciente que lo que tenía un adenocarcinoma. Allá lo que nosotros hacemos es que enviamos de una vez las dos mutaciones, enviamos para el EGFR y para lo que es el ALK. Realmente para lo que es el ALK, lo que pide el laboratorio son dos laminillas cargadas. Entonces lo que se hace es que en el momento que se está haciendo ya la inmunohistoquímica, si queda tejido, de una vez las tomamos, el bloque celular se envía para lo que es el EGFR. El EGFR se hace en un laboratorio externo, en un laboratorio fuera del país. Aquí no documentó una mutación del EGFR, entonces aquí pues eliminamos lo que es el tratamiento por esto. Y resulta ser que para el análisis del ALK vemos aquí la separación de lo que es los puntos, ¿verdad? Lo que es la parte fluorescente. Esto es propiamente la imagen de la paciente o de la biopsia que se le hizo a la paciente. Y realmente, ahí fue, esto lo que tenemos es que realmente se identificó una alteración de lo que es el gen de la translocación de ML4-ALK. Entonces aquí pues iniciamos solicitamos lo que es el crizotinib. Como era la primera paciente, realmente en Costa Rica, pues eso, igual que aquí, me imagino, igual que en muchos países de nuestra región, es difícil a veces empezar con un medicamento de este tipo. Entonces la paciente estuvo esperando, inicialmente hablamos de un tratamiento con quimioterapia, pero en ese momento la paciente se complica, empieza con una mayor disnea, mayor tos, una radiografía de tórax documenta un aumento de lo que es el derrame pleural y un ultrasonido más o menos de evidencia 1800 cc, y la paciente ingresa al mismo hospital donde se le hizo el diagnóstico
inicial y se le realiza una punción torácica y pleurodesis y se ingresa con mejoría el 4 de febrero. Para ese momento se le hace un TAC posterior a esta pleurodesis con evidencia de enfermedad pulmonar y mediastinal y la paciente inicia crisotinib a 250 miligramos la semana que sigue. Esto es lo que tenemos de las imágenes iniciales. Este es para el TAC de febrero del 2013, esto es antes de empezar el crisotinib. Como vemos, pues evidenciamos allí pues, una masa importante, con compromiso pleural también importante. Hay unos ganglios ahí, no tengo marcado pero también tenemos unos ganglios ciliares y mediastinales que se muestran. Entonces, como ven, pues realmente es una paciente que tiene un compromiso pulmonar importante. Realmente la paciente con el medicamento tiene una buena tolerabilidad del medicamento. Los efectos secundarios que ella presenta son náuseas ocasionales que mejoraron con metoclopramida, que todavía persisten al día de hoy, son 7 meses de tratamiento que lleva aproximadamente. Vómitos ocasionales durante los 3 primeros meses, ya eso se quitó. Elevación de las transaminasas fue menos de 2 veces el límite normal superior. Entonces en estos casos pues uno continúa con la misma dosis y ella sí tuvo alteraciones visuales. Las alteraciones visuales que ella decía, pues lo que veía eran lucecitas y que a veces se quebraba. Ella sí lo describía como se describe en las publicaciones, pero eso también generalmente ocurre en los primeros 3 meses y después se quita. De hecho ella ya no lo quita. Tiene 7 meses sobre vida libre de progresión, con tanto todavía se mantiene con lo que es el medicamento, y esto es TACS, aquí a la izquierda es 2013, a julio es el de la derecha. Como ustedes pueden ver, pues realmente ha tenido una muy buena respuesta. La paciente ha vuelto a trabajar, la paciente ha vuelto a jugar fútbol, realmente es con una muy buena calidad de vida que la paciente ha llegado a tener. Entonces realmente solamente para ir terminando, vemos aquí lo que es la evolución de lo que es la aprobación de medicamentos. Vemos por último lo que es desde el momento que se empieza el desarrollo, el momento que se aprueba. Lo que es el caso del crisotinib fue alrededor de 3 años. Eso es lo que probablemente vamos a ir viendo en el futuro. Vamos a ir viendo cada vez más frecuentemente medicamentos que rápidamente llegan a una fase clínica y que pueden servir a nuestros pacientes a la hora de verlos. Entonces el manejo actual del cáncer de pulmón es una cuestión muy multidisciplinaria. Tenemos realmente que valorar el paciente, tenemos que valorar posteriormente la biopsia, la primera biopsia y el tumor, y después hacerle pues, los diferentes análisis mutacionales para realmente seleccionar el mejor tratamiento propiamente para ese paciente, viendo lo que es mutaciones, viendo lo que es los diferentes aspectos. Realmente lo que se necesita es una muy buena biopsia para obtener un diagnóstico preciso, un día y así ofrecer el mejor tratamiento personalizado al paciente. Y esto es básico. Realmente el equipo multidisciplinario es necesario: neumología, cirugía de tórax, radiología, patología, radiooncología, cuidados paliativos, psicología médica. Que realmente esto da cambios, esto cambia lo que es la evolución. Esto es algo que también vamos a presentar para este Mundial del Pulmón. Es la diferencia entre cuando veíamos pacientes en el hospital sin un equipo multidisciplinario y con un equipo multidisciplinario. Aquí yo no sé si pueden ver más o menos lo que es el estadio del diagnóstico. Hubo un cambio importante entre lo que es el 2003, 2008 y el 2012, que ya empezamos lo que es la valoración por equipo multidisciplinario, y esto pues fue también asociado a una mejoría de lo que es la sobrevida de los pacientes de nuestro hospital. Y realmente esto es lo que vemos, ¿verdad? No sabemos qué es lo que va a suceder en el futuro. Realmente esto es una cita de Albert Einstein que realmente es bastante asociada a lo que es el cáncer de pulmón, porque realmente es una evolución muy rápida. Realmente es algo que nos vamos quedando atrás cada año que vamos viendo los diferentes avances que tiene lo que es el entendimiento y lo que es la terapia